En 1910, el ejército de Estados Unidos descubrió una grieta extradimensional en el desierto de California. En aquel momento, no entendían de qué se trataba, y por supuesto, lanzaron expediciones. Pocos de los exploradores sobrevivieron. Los que lo hicieron volvieron convertidos en hombres violentos y sin habla. Todos atacaron a sus compañeros y a los médicos antes de morir. Morir puede ser una palabra demasiado amable. Sus tejidos perdieron integridad estructural, dejando a estos hombres sin huesos, grotescas parodias de humanidad. Las autopsias revelaron que ninguno de los hombres tenía estructuras esqueléticas. En lugar de huesos, tenían una burda formación de lo que resultó ser un hongo calcificado. Al ser inhalado, este hongo convertía a hombres antes brillantes en cáscaras mudas y violentas, que morían rápidamente. Las autopsias volvieron a revelar una estructura fúngica endurecida en lugar del esqueleto humano. En 1914, una criatura de origen desconocido se asomó por la grieta, ahora fuertemente vigilada. No pudimos detenerla. No solo era completamente inmune a las armas humanas, sino que su visión provocaba apoplejías, infartos y, en algunos casos, mutaciones físicas espontáneas en los guardias. Afortunadamente, no se quedó mucho tiempo. Por desgracia, regresó varias veces para asomarse a nuestro mundo. Cada vez, las consecuencias fueron devastadoras. No sé cómo ni por qué el gobierno llegó a esta conclusión, pero el documento al que accedí afirma que el intruso era un ser joven que se asomaba por el ojo de una cerradura. Si otros seres más grandes descubrían la grieta, la humanidad estaría en grave peligro. Durante los 4 años siguientes, los físicos militares llevaron a cabo rondas de experimentos con la intención de cerrar la grieta. En lugar de eso, en 1923, abrieron otro agujero en nuestra dimensión. Imagina que las paredes que separan las dimensiones son de acero reforzado. Durante unos 30 segundos, este físico convirtió la pared de acero en una pantalla de malla, permeable, insegura y fácilmente destruible. Algo atravesó la pantalla, un tornado eléctrico cubierto de estrellas. En el momento en que atravesó la pantalla, las reglas de nuestra realidad obligaron al ser a adoptar un cuerpo físico, bello y horrible al mismo tiempo. La criatura desafiaba de algún modo las leyes de la naturaleza sin dejar de estar sujeta a ellas. Se encogió hasta alcanzar el tamaño de una rata y creció hasta el de un elefante en 5 segundos. Sangraba fuego blanco y vomitaba diamantes, pero era alérgico a la leche y la plata. Su sudor dejaba verdor a su paso. Incluso en paredes de acero, sus desechos consistían en un hongo que disolvía y sustituía las estructuras internas de un huésped vivo, transformando mamíferos en marionetas sensibles que parecían funcionar como los ojos y oídos del ser. Y lo que es más espectacular, manipulaba físicamente el universo. Uno de los primeros relatos habla de un adiestrador que entró en el recinto del ser y enseguida sufrió un derrame cerebral, lo que no era infrecuente. Al principio, la entidad ejercía una serie de efectos sobre el personal, desde la clarividencia hasta sensaciones físicas bruscas y lesiones, como ataques al corazón y derrames cerebrales. Las imágenes de vigilancia muestran al manipulador oscilando entre la infancia y la vejez, como en una película acelerada. De repente, el manipulador grita: «Ya han venido, esto es lo que vendrá, esto es lo que ha llegado». El aire detrás del manipulador se ondula hasta convertirse en un pantano de oscuridad resplandeciente. Algo emerge de él, algo brillante y estrellado, horriblemente bello a la manera de dioses y ángeles. Aquellos de nosotros que hemos visto estas imágenes solo alcanzamos a vislumbrar esta monstruosidad divina antes de que la imagen se corte en un extraño y brillante negro. Según la marca de tiempo, se reanuda exactamente 14 segundos después. Lo único que queda del manipulador es un montón de vísceras óseas con forma humana. Detrás de él, la criatura se agarra a la brillante rendija oscura,
tirando de ella para cerrarla como si fueran unas cortinas. El ser lo consigue, luego se desploma junto a los restos de los manipuladores y se lamenta. El duelo demuestra que la criatura estaba muy unida a sus captores. A pesar de su gran inteligencia, inconmensurable para los estándares humanos, se vinculaba a los humanos de un modo similar al de los animales de compañía. En marcado contraste con la amable lealtad de las criaturas, los invasores, las monstruosidades divinas que ni siquiera nuestras cámaras pueden comprender, eran hostiles. Aquel incidente fue el primer avistamiento, pero no fue ni mucho menos el último. A partir de ese día, los monstruos, a los que finalmente se dio un nombre en clave, hicieron frecuentes intentos de entrar en nuestro mundo. Nuestro único recurso era la criatura, que valientemente cerraba las aberturas y, en algunos casos, hería o incluso mataba al intruso. Con el tiempo, hubo demasiados intentos con demasiada frecuencia para que un solo ser pudiera manejarlos indefinidamente. La solución de los militares fue un programa de cría. Tras 5 años y cientos de experimentos, los militares descubrieron que las crías de las criaturas tenían que ser llevadas dentro de machos humanos. Se alimentaban a través de una serie de tentáculos insertados en los intestinos y el estómago. En varios de los primeros casos, el feto híbrido desencadenó una metamorfosis en la que el padre y el feto se fusionaron en una sola entidad. Estos híbridos eran uniformemente masculinos. Aunque heredaron la mayoría de las características más interesantes de los seres, ninguno podía unir el universo. Sin embargo, podían predecir con exactitud acontecimientos futuros. Sin embargo, eran débiles, propensos a ataques de dolor por sucesos terribles y a la celebración alegre de acontecimientos que les hacían felices. Algunos de ellos eran tan insignificantes como el nacimiento de gatitos. Los llamábamos Roa. En otros casos, los fetos se comían a los padres. Los casos de canibalismo dieron lugar a crías violentas. Llamamos Shaem a estas crías caníbales para distinguirlas de los Roa y les aplicamos la eutanasia a todos. Hasta que en 1994 nació por fin un segundo ser, que se arrancó de su padre humano y volvió a unirse a él inmediatamente. Aún así, murió. Cerrar una herida no basta para curar el daño interior, pero lo cierto es que su primer acto fue un intento de curar a su padre. Poco después de intentar salvar a su padre, el mundo se partió en dos. He visto las imágenes desde 2 docenas de ángulos. Una cruda línea negra resquebraja el aire y crece, transformándose en un obelisco resplandeciente que se extiende desde el suelo hasta el techo. Una sed emerge y vemos un atisbo de ella, un titán de estrellas y dientes y ojos de reptil, antes de que la cámara se oscurezca. Esperamos la inevitable erupción de la sed, pero nunca llegó. Finalmente conseguimos permiso para investigar. Encontramos al Set paralizado y medio escondido en su portal. La criatura y su hija estaban de pie frente a él, intentando febrilmente cerrar el portal. Este fue el primer indicio que tuvimos de que la criatura no podía ser atrapada. Había comido para que la atrapáramos, pero podía escapar cuando quisiera. No tuve tiempo de reflexionar mucho. Vislumbré al Sedán. Su piel palpitaba bajo la luz. Serpientes cegadoras de mercurio se retorcían alrededor de ríos de aceite negro y ondas en forma de estandarte que me recordaban a la aurora boreal. Los ojos me parpadeaban, ajenos e intrépidos, y llenos de una rabia vacía e impersonal. Me invadió un mareo nauseabundo y giré sobre mí misma para ponerme de cara a la pared, luchando por ignorar el enloquecedor tintineo armónico del universo que se cerraba de nuevo. El sonido resonó en mi interior, haciéndome vibrar los huesos y cantar las células sanguíneas. ¿Qué ha ocurrido?, pregunté. El ser puede hablar, pero no puede hablar con nosotros. Solo unos pocos han oído su voz. Los pocos que no murieron de un ataque acabaron siendo incapaces de oír nada más que ecos de la voz del ser, lo que les llevó al suicidio.
Así que, tras varias décadas, el ser se comunicaba manipulando la materia de una forma que solo puedo describir como un espectáculo de marionetas, aproximaciones toscas de personas, lugares y cosas que contaban una historia que el ser creía que podíamos entender. Este espectáculo de marionetas en concreto mostraba a un feto caníbal, un camarón, que se abría camino a través de la espalda de su padre. Salió gateando y creció hasta convertirse en un hombre de piel estrellada y ojos como el sol. Llegó un cohete y lo llevó a otro planeta. Miró hacia arriba y rugió mientras el aire a su alrededor temblaba y estallaba en 1000 agujeros brillantes. De los agujeros salieron semillas. El hombre de las estrellas los mató, desgarrando a esos dioses incomprensibles, miembro a miembro. Luego cayó de rodillas y los consumió a todos. La imagen se evaporó en humo, que se retorció hasta formar el primer mensaje escrito, jamás entregado por el ser. Sherem, mata al Sed, pero mata tú al Sherem. El Sed se estremeció y abrió la boca. Una oscuridad alucinante y multicolor brotó de sus fauces y barrió la habitación como un tsunami. Me encontré corriendo por la oscuridad como un trozo de papel en una corriente, como el papel y el agua. Me estaba disolviendo. Podía sentirlo. Mis huesos se hacían goma y mis tejidos se estiraban, se deshacían en jirones delgados e insignificantes. Entonces, unas manos se hundieron en mi forma arruinada, cálidas y pequeñas y terriblemente dolorosas. Lo siguiente que supe fue que estaba tumbada boca arriba en la cámara de partos. El dolor se intensificó y se apoderó de todos mis sentidos. Me incorporé, busqué el origen y grité. Mis piernas eran montones de vísceras desolladas en las que brillaba un hueso grisáceo lleno de agujeros. Esta es la última imagen. Mis huesos desnudos cubiertos de sangre antes de despertar en un hospital. Para ser sincero, no esperaba despertarme. El tipo de conocimiento que se me ha confiado tiene un precio terrible. No estaba del todo equivocado. Solo me mantuvieron con vida, porque la criatura había establecido un vínculo muy estrecho conmigo, y pensaron que yo podría convencerla de volver a nuestro territorio. Después de rescatarme y reparar la grieta, la criatura y su hija, a la que los investigadores llamaron Shara, huyeron. Recuerda, no pudimos capturar a la criatura exactamente. Solo nos lo permitió su ilimitada e incomprensible devoción por sus cuidadores. No sabemos por qué huyó, aunque los investigadores creen que fue porque la entidad se dio cuenta de que estábamos matando a los Sherem. Quizás sintiera algo por ellos. Tal vez solo estaba desconsolado porque estábamos masacrando a nuestros propios protectores. No importa. Lo que importa es que la entidad se fue. Volvió 2 años después, sin Ashera, e inmediatamente preguntó por mí. Me trajeron. Los especialistas militares me dijeron que consiguiera la siguiente información. ¿Qué era y cómo detenerlo? Si fallaba, me matarían. Esperaba morir. Cientos de personas a lo largo de varias décadas habían fracasado en su intento de extraer esta información de la criatura. ¿Por qué iba a ser yo quien lo consiguiera? Aunque estaba aterrorizado, mi reencuentro con la criatura fue extrañamente maravilloso. Lloró mis heridas y nuestra larga separación, y luego se tumbó a mi lado. Disfrutamos de la presencia del otro durante muchas horas. Entonces, unos zarcillos humeantes cobraron vida y formaron las palabras que el Set por fin comprendió. No pueden abrir tu tierra mientras mis hijos vivan. En cambio, abrirán tus cielos. ¿De dónde vienen?, pregunté. ¿Qué son? No lo entenderás. Lo creía, pero comprender no era mi prerrogativa. Lo era sobrevivir. Dímelo de todos modos. La criatura se abofeteó la cara y empezó a temblar. Me odiarás. Nunca podré odiarte. No he llegado a amarte. No estoy destinado a amarte. Solo te amo porque tu realidad lo hace así. ¿Qué quieres decir?, pregunté. Tú eres el resto de mí. El ser tenía razón. Yo no lo entendía.
Tampoco nadie más. Nadie lo entendería nunca. La entidad nunca volvió a comunicarse. En diciembre de 2015, la inteligencia estadounidense confirmó que Echera se encontraba en una instalación segura en el extremo norte de Rusia. Rusia desarrolló rápidamente su propio programa de cría, más exitoso. Conservaron a Sharim, pero aplicaron la eutanasia a Roa. Es curioso cómo funcionó. Hace 6 semanas, todos los Roa se pusieron histéricos. Lloraron y gritaron durante horas, lanzándose contra las paredes. Varios murieron. Finalmente, conseguimos la información que buscaban desesperadamente. Así que abrimos las estrellas. Al día siguiente, un Set atacó una guardería rusa llena de Sherem. Como predijo la criatura, vino del cielo, del espacio exterior. La criatura se transportó inmediatamente a los Cherrim y luchó hasta la muerte. Su sacrificio no fue en vano. Inmovilizó a la Sed el tiempo suficiente para que el Sherrim se la comiera y la matara. La criatura se descompuso rápidamente en un pequeño montón de flores y setas. En los días siguientes, Roa se puso aún más histérica, lanzando un prolongado ataque de loca desesperación que se centraba en un dato. Somos uno. Hemos venido. Somos uno. Hemos venido. A continuación, los Roa se mataron unos a otros, se asfixiaron, estrangularon y golpearon hasta la muerte en el espacio de 2 minutos. Según nuestra inteligencia, todos los Cherem rusos murieron la semana pasada tras un episodio de psicosis masiva. Las autopsias revelaron que todos sus esqueletos habían sido sustituidos por un hongo endurecido y calcificado. Las personas que realizaron la autopsia murieron en circunstancias similares, descerebradamente violentas, con hongos en lugar de huesos. Desde ayer, el complejo ruso parece abandonado. Una oscura masa fúngica ahogada de flores, una plaga extrañamente hermosa en la tundra siberiana. Encontramos a Asherah. Está dispuesta a morir por nosotros. Ella es mitad humana, después de todo. Este es su mundo. Ella cierra grietas en la tierra y en el espacio hasta que la mata. Ella no sabe lo que la criatura realmente era. Nadie lo sabe. Si se suponía que era nuestro enemigo, ¿por qué nos dio a Cherem para matarlo, a Roa para revelarlo y a Asherah para salvarnos? Nadie sabe lo que son los Set. Solo sabemos que abren nuestros cielos, contrariamente a la información publicada. Los gobiernos han estado en el espacio durante mucho tiempo. Por supuesto que han lanzado ataques contra los Set. Sin Sherem, no creo que tengamos ninguna posibilidad. Pero Asherah está dispuesta a intentarlo. El gobierno está dispuesto a enviarla al espacio para cerrar las grietas y está dispuesto a poner soldados en naves espaciales para bombardear a los Set hasta la muerte. Suena ridículo poner a una semidiosa en un cohete espacial. Lo peor de todo es que, aunque funcione, no hay nada que hacer con el hongo. El Bang tenía razón. Yo no lo entiendo. No creo que nadie lo haga nunca.